estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Belén Escobar nos cuenta en el dato económico de la semana cuántos dólares compró el Tesoro la semana pasada. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. El gobierno publicó ayer un decreto que lo habilita a tomar hasta $5.000 millones en préstamos garantizados por organismos internacionales, una pieza más en la estrategia para despejar vencimientos, sobre todo en el 2027 electoral que se nos viene. El Ministerio de Economía quedó con luz verde así para incluir cláusulas de ley extranjera en esos préstamos que negocia con bancos internacionales, con garantías que ya confirmaron el Banco Mundial, el BID y a la espera de que lo haga la CAF. Como escribió Tomás Carrió en Bloomberg Línea, en concreto el decreto permite la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales de Nueva York y la renuncia a oponer la inmunidad de jurisdicción conforme a las prácticas de los mercados internacionales, aunque el artículo 2 aclara que eso no implica renunciar a la inmunidad de ejecución sobre bienes soberanos ni sobre la ejecución del presupuesto. Un punto importante es que esto no es una emisión de nuevos bonos en el mercado, sino un paso para conseguir dólares más baratos a los que hoy ofrecería una colocación con el riesgo país en 420 puntos. Y conviene aclarar también que estos préstamos son deuda del Tesoro distinta de los repos que el Banco Central ha negociado por separado con bancos internacionales. El decreto llegó pocos días después de que el Banco Mundial y el BID confirmaran sus garantías por $2.000 millones y $550 millones. El dato novedoso en el decreto fueron los $5.000 millones por encima del monto de $4.000 millones del que se venía hablando en el mercado. Todo esto mientras Caputo ya juntó cerca del 85% de los dólares que necesita para el pago a bonistas en julio, como nos contará Belén Escobar en el dato económico. Así las cosas, mientras buena parte del mercado sigue alentando al gobierno a animarse a colocar en Nueva York con el riesgo país en mínimos de la era Milei, el gobierno sigue prefiriendo buscar alternativas a menor tasa, aunque también a menor plazo. Cierro la sección gobierno de este capítulo comentándoles que ayer supimos del INDEC que el desempleo subió en el primer trimestre a 7,8% desde el 7,5% en el cierre de 2025. Aunque en términos interanuales bajó 0,1 punto porcentual, sigue significativamente por arriba del 5,7% que recibió Milei y la creación neta de empleo sigue siendo elusiva. 2. Globant cayó otro 2,5% ayer y perforó los $30, mínimos que no toca desde el 2026. Sí, escuchaste bien, mínimos de 10 años y acumula además un derrumbe del 54% en lo que va del 2026, el segundo peor desempeño entre las acciones de origen argentino. La marca está en los carteles de los estadios en todas las transmisiones del Mundial 2026 al ser Globant proveedora tecnológica de la FIFA y de algunas selecciones como la de Estados Unidos, pero esa vidriera global no le está consiguiendo un piso al precio de sus acciones. Uno de los últimos golpes llegó el jueves último cuando las tecnológicas de servicios IT se hundieron en bloque tras una advertencia de Accenture. El gigante de la consultoría anticipó que va a facturar menos por el impacto de la IA sobre su negocio y sus acciones llegaron a desplomarse hasta 19% en lo que fue su peor caída diaria en su historia. Globant, que tiene bastante overlap con los servicios que ofrece Accenture, retrocedió 11,2% ese día en línea con EPAM, Cognizant e IBM. El miedo de fondo es que la IA termine canibalizando los ingresos de este tipo de consultoras, automatizando servicios que hoy se facturan por hora de trabajo humano. Globant, por su parte, dice que ya está implementando una nueva estrategia para adaptarse al nuevo entorno operativo con un modelo de negocio por suscripción fija en vez de cobro por hora. En el primer trimestre de 2026, la facturación de Globant fue de $607,1 millones, apenas 0,7% por debajo en términos interanuales, aunque con 28.510 empleados, es decir, 8,3% menos que un año atrás. Wells Fargo, que mantiene al papel en el banquillo de penitencia entre comillas, ve mejor posicionadas a Accenture y a EPAM y le pone un precio objetivo de $50 a Globant. Aún así, los analistas que siguen a la empresa arrojan solo una recomendación de venta y el precio de consenso hoy duplica a la cotización actual. 3.
Si el Brent se desplomó, ¿por qué no baja la nafta? La respuesta está en el esquema de amortiguador que aplicó YPF durante el conflicto en Medio Oriente, que ahora entra en su fase inversa. En otras palabras, en vez de incorporar bajas al precio de la nafta, la petrolera va a sostener un precio por encima de los valores internacionales para recuperar lo que resignó cuando el Brent superaba los $100. Ayer el Brent se mantuvo por debajo de los $78, acumulando casi 9% de baja en la última semana a medida que se desinfla la prima de riesgo de la guerra, pero esa baja no va a llegar al surtidor en el corto plazo. De acuerdo a Daniel Dreisen de la consultora Aleph Energy, los combustibles no bajarán por al menos 2 meses, el tiempo que necesitan las empresas para compensar el buffer que absorbieron con el barril cerca de los $95 a $100. El mecanismo que diseñó YPF arrancó el 1 de abril por 45 días y se prorrogó otros 45, venciendo este mes. Los números demuestran que el traslado a precios siempre fue parcial. Según Roberto Carnicer del Instituto de Energía de la Universidad Austral, entre febrero y marzo el WTI subió 41,7%, pero la super de YPF en Cava aumentó solo 24,2% y después casi no se movió. En sus palabras, la discusión no debería ser si la nafta subió cuando subió el crudo, sino si ahora bajará cuando el crudo cayó. De acuerdo a las estimaciones de Carnicer, la baja reciente del WTI abriría un margen teórico de recorte de entre 117 y 201 pesos por litro. Sin embargo, Carnicer aclaró que esto es solo referencial porque el precio final también depende de impuestos, márgenes y decisiones comerciales. El CEO de YPF, Horacio Marín, reconoció que la tendencia es bajista y avisó que YPF empieza a recuperar, una frase que abre la puerta a una revisión de precios pero sin plazos ni magnitudes. Y donde pisa YPF, pisa el resto. La compañía controla el 58% del mercado de naftas y gasoil, seguida por Shell con 17,9% y Acción con 13,2%. Antes de pasar al dato económico con Belén Escobar, veamos rápidamente cómo cerraron ayer los mercados. El S&P Merval cayó 0,4%, fue una jornada bien roja para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 9% para Superbill y solo una suba para Bioceres, que hoy sigue cotizando por debajo de $1 y por eso es que no la venimos mencionando en esta sección. Los bonos en dólares subieron hasta 0,2%, dejando al riesgo país en 423 puntos. El dólar blue cerró en 1.495 pesos, el MEP en 1.486, el contado con liqui en 1.527, el dólar oficial mayorista en 1.451 y el minorista en 1.480 pesos. En tasas, la LECAP a julio quedó en 22,3%, mientras que la caución cerró en 16%. El Banco Central, por su parte, compró ayer $50 millones, dejando las reservas brutas en $47.507 millones. El dato económico. Y ahora, Belén Escobar, contanos por favor qué pasó la semana pasada con las compras de dólares desde el Tesoro. Y esta semana nos toca hablar del pago a bonistas que se viene en julio y de cómo el equipo económico sigue acumulando dólares. El Ministerio de Economía ya tiene el 85% de los dólares para el pago del próximo mes, momento en el que va a tener que afrontar vencimientos de capital e intereses de los bonos globales y bonares. Cuando todavía restan unas 3 semanas para la fecha en cuestión, el Ministerio de Economía quedó a un paso de terminar de reunir los $4.350 millones que necesita para afrontar ese compromiso. A través del dato económico de la semana, te cuento que según estadísticas del Banco Central difundidas el viernes, los depósitos en dólares del Tesoro habían trepado $599 millones el miércoles, con lo que alcanzaron los $3.681 millones. Sobre esta situación, Tomás Ambrosetti, co-founder de Guardian Capital, ve lo siguiente. Se acerca el 9 de julio y es la fecha en la cual el gobierno tiene que desembolsar alrededor de $4.500 millones para el pago de los bonares y los globales, estos bonos argentinos, que sucede todos los años en enero y julio. La acumulación de reservas no es ninguna novedad, estamos ya acostumbrados a que el Banco Central diariamente haga compras de moneda extranjera y eso va, por supuesto, aumentando las arcas del central. La estrategia es clara. No están buscando financiamiento externo por ahora y están resolviendo los vencimientos con efectivo, es decir, cash, y algunas emisiones chicas que se han hecho en el mercado, como por ejemplo el AO 27 y el AO 28, que contribuyeron a esta acumulación de reservas también. La novedad se dio esta semana cuando el Tesoro le compró directamente al central unos $613 millones en un solo día. Con esto ya el Tesoro cuenta con $3.600 millones disponibles para hacer el pago de julio y representa un 85% del vencimiento, con lo cual están muy tranquilos. Además,
no quieren por ahora utilizar los préstamos garantizados por el Banco Mundial y el BID, que los usarán seguramente para compromisos futuros. El riesgo país ha bajado un montón, hasta hace poco estaba en 500 puntos básicos, que ya era una mejora sustancial con respecto a lo que venía siendo en años anteriores, y hoy en día eso se perforó y los bonos están cotizando con un riesgo país de 440 puntos básicos aproximadamente. Esto significa que todos los bonos, tanto los ALs como los GD, están por debajo del 9% de TIR, algo que quizás sonaba impensado hace un tiempo. Con un año electoral hacia adelante, estamos viendo a ver si va a haber alguna búsqueda de financiamiento externo para los próximos vencimientos, o por el momento se mantendrá de esta manera, pagando con cash todos los vencimientos y de esa forma también, por supuesto, reduciendo el volumen total de la deuda. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que escribió Max Capital en un informe sobre el financiamiento que todavía le falta cubrir al gobierno. Una emisión de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares sería compatible con la necesidad de financiamiento remanente luego de considerar el superávit primario, privatizaciones, apoyo de organismos multilaterales y desembolsos provenientes de préstamos sindicados con garantías multilaterales. Estimamos que una emisión por 3.000 millones de dólares despejaría por completo cualquier duda sobre las fuentes de financiamiento para el 2027, aunque todavía requeriría algunas compras de dólares utilizando pesos. ¿Se terminará de despejar el programa financiero de 2026 y 2027 en estos días? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.